El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito. Seguimos con nuestras reflexiones, ya finalizando esta semana, hermanos y hermanas, de la 18ª semana del tiempo ordinario. Y en este día sábado, el Evangelio que reflexionamos está tomado de San Mateo, en el capítulo 17, versículo del 14 al 20. Esto dice este texto bíblico. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. Les aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, en tiempos de Jesús, casi todas estas enfermedades de ataque, de espumaraje, cuando la gente caía, etcétera, se las atribuían a los malos espíritus y decían que aquellas personas eran que estaban poseídas. En realidad, el hecho que nos narra el Evangelio hoy es de un chico que tiene epilepsia y que su papá lo lleva. El papá le dice: mira, lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Las palabras de Jesús no van dirigidas al Señor papá del chico. Cuando dice generación perversa e infiel, se está refiriendo a todo aquel contexto y a todas aquellas personas que no han querido creer en su poder. Y entonces inmediatamente va a ejecutar su poder en aquel niño y va a expulsar el demonio y lo va a curar. Pero antes ha dicho esas palabras: generación perversa e infiel, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Y hasta cuándo tendré que soportarles? A veces pensaría que Jesús nos puede dirigir esas mismas palabras a nosotros. ¿Hasta cuándo tendré que soportarles? O sea, a veces, hermanos y hermanas, tenemos que tener esa paciencia y tenemos que soportar. Pero Jesús también llega casi al límite en decir: ¿hasta cuándo tendré que soportarle? Y a nosotros nos puedes decir: ¿hasta cuándo tendré que soportar tu incredulidad? ¿Hasta cuándo tendré que soportar tu indiferencia? ¿Hasta cuándo tendré que soportar todos tus pecados? ¿Hasta cuándo? Eso es una buena pregunta que cada uno se puede hacer. Y desde ahí claramente tratar de dar una respuesta al Señor, hermanos y hermanas. El Señor día a día sigue haciéndonos la invitación. El Señor día a día quiere que nosotros nos acercamos a Él, y el Señor día a día nos está dando tiempo. Pero ¿hasta cuándo nos va a dar ese tiempo? Eso también tendríamos que preguntarnos. Si tú hoy escuchas esta palabra, abre tu corazón a Dios, no pierdes nada. Comienza y acércate a la iglesia, acércate a la parroquia, acércate a Jesucristo, y de esa manera el Señor va a comenzar a obrar en tu vida. Aquel niño que padecía epilepsia quedó totalmente curado. Hay tantos niños, tantos jóvenes, tantas personas que siguen padeciendo de esta enfermedad, pero los milagros se siguen dando sobre esta enfermedad. Jesús sigue curando a tantos hombres y mujeres, jóvenes y niños que padecen esta enfermedad. Tienes que tener esa fe sólida y fuerte en Él, y así como aquel papá que llevó al niño: Señor, vengo para que tú lo cures. Igual, pongámosle a aquellos seres queridos en las manos de Jesús para que Él con su poder se manifieste y pueda obrar el milagro, y de esta manera que queden curados aquellos que padecen estas enfermedades
que definitivamente a veces degradan la dignidad y la vida de la persona. Bendiciones, hermanos. El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito.